Tengan ustedes muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de nuestras actividades del aprendizaje, eh, a lo que se refiere la asignatura de literatura. Hoy vamos a hablar dos escuelas literarias, ¿no? Que se dio en nuestra patria. Una escuela en donde pues los poetas se preocupan por su país, son nacionalistas y patrióticos, ¿no? Más o menos surge cuando estaba en el poder mm, Ramón Castilla. Y otra escuela que es el realismo, ¿no? Posterior al romanticismo, que también hace un análisis crítico, ¿no? De la situación de nuestro país, ¿no? Entonces vamos a ver primero el romanticismo peruano. ¿En qué contexto histórico-cultural se desarrolla? La iniciación de los románticos, pues, se da cuando Castilla llega al poder y se produce la ya citada estabilidad económica a favor del pueblo, dando prioridad a la libertad de la esclavitud. Se consuma este hecho cuando el Perú pone fin a la guerra con España en 1866. Entonces, el pensamiento peruano se vuelve patriótico, popular e individualista, ¿no? Entonces, una de las causas de estos, de esta escuela literaria es de que, ¿no? Gracias a nuestros compatriotas que lucharon. Inclusive habían otras personas ¿no? que habían llegado y apoyaron, ¿no? En busca de la independencia, ¿no? Entonces ya el Perú ya estaba libre, ¿no? Y ahí es pues que surge una literatura que con la finalidad de revalorar, ¿no? Su nación, su paisaje, ¿no? De una manera individual. ¿Qué características tuvo el romanticismo? Con esta escuela literaria se inicia la historia de las literaturas nacionales, renovando el lenguaje con un vocabulario regionalista. Predominio del sentimiento sobre la razón. Destaca el tono intimista, espontáneo, amoroso, ¿no? Y cierto sentimiento nacionalista. La presencia del romanticismo en el Perú significó una toma de conciencia de la realidad, ¿ya? De nuestro país, ¿ya? Hay una serie búsqueda de lo nacional y el trabajo literario se efectúa con mucha disciplina y libertad creadora. ¿Qué significa esto? Ya los románticos pues crean un nuevo estilo, ¿no? Con mucha libertad. Para ellos pues ya no debe existir las reglas atadas, ¿no? Que estuvieron atadas a esas reglas las escuelas literarias anterior a esto. Entonces, como ya no solamente en el Perú, a nivel mundial, cuando surge el romanticismo buscan la libertad para crear una obra, ¿no? Ellos dicen que nosotros, los poetas, los escritores, debemos ser libres, ¿no? No debe haber reglas para crear, para escribir sobre un determinado tema, ¿ya? ¿Quiénes son los representantes del realismo? Tenemos a Carlos Augusto Salaverry, Clemente Ataúz, el gran Ricardo Palma Soriano, Manuel Nicolás Corpancho y José Arnaldo Márquez. Son los representantes del romanticismo en nuestra patria. Luego viene otra escuela literaria, ¿ya? Ya esto surge en contraposición al romanticismo, el realismo, ¿no? ¿En qué contexto histórico se desarrolla o surge esta escuela literaria? De carácter crítico, de análisis de la situación de nuestro país. Escuela literaria que aparece en contraposición al romanticismo. Se fundamenta en cosas que se ven, en hechos reales, siendo el análisis y crítica del actuar del ser humano. Aproximadamente tiene sus inicios en 1875, durando hasta 1900, ¿no? Siendo uno de los motivos la guerra con Chile, donde nuestra patria vivió su peor pesadilla de su historia. En base a este hecho, los autores realistas levantaron
ánimos sobre los escombros, hicieron un análisis y planteamientos político-doctrinarios, cuestionó el sistema imperante y crítico del comportamiento de los caudillos militares de aquel entonces. ¿Qué características presenta la escuela literaria El Romanticismo? Se caracterizó por sus temas nacionalistas y de afán innovador. Se aprecia en la escena heroica al indio, soldado salvando el honor de su patria. ¿Qué significa esto? Sabemos por historia, jóvenes estudiantes, que, por ejemplo, la guerra con Chile, pues hemos perdido o perdimos por nuestra ignorancia. El indio, nuestros hermanos campesinos que vivían en las alturas, en diferentes lugares de nuestro pueblo, no fueron considerados para enfrentar al país de Chile en ese conflicto. Entonces, ¿por qué? Por la ignorancia de las autoridades, por la indiferencia de las autoridades de nuestro país de aquel entonces. Siempre ellos consideraban al indio como una persona que solo servía para arar la tierra, para cultivar la tierra, y más no como las personas de otros lugares. Ese estaba estuvieron muy equivocados, ¿no? Además, no había, pues, por ejemplo, las escuelas en las zonas andinas. Las personas que vivían los niños que vivían en las zonas altas de nuestro país no tenían el acceso a la educación. Entonces, ¿qué busca el realismo? Más que nada, Manuel González Prada, ¿no? Él quiere incorporar, porque el peruano es todo. Los verdaderos peruanos que hacen lo grande al Perú son nuestros hermanos, somos nosotros, más que nada nuestros hermanos, los niños que nacen en esos lugares. Eso es lo que dice él, ¿no? Luego brindaron testimonio de los problemas del país y propusieron alternativas de solución, ¿no? De alguna manera ellos proponen alternativas de solución. Primero, la educación para todos, ¿no? Considerar a nuestros hermanos campesinos como peruanos, verdaderos peruanos, ¿no? Predominan géneros como la novela y el ensayo. Más que nada, Manuel González Prada, pues, ha escrito muchos ensayos en donde, pues, habla muy claramente la situación de nuestro país. Resaltan el mundo objetivo y el materialismo. Preferían la razón antes que el sentimiento, ¿no? Por eso es que ellos, en su mayoría, tanto Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner, pues hablan, ¿no?, sobre problema de nuestros hermanos campesinos. Hacen una denuncia, ¿no? Tanto el abuso de parte de las autoridades coludidos entre los jueces, la policía, e incluso los curas, ¿no? Que se tapan entre ellos y así cometer sus fechorías, ¿no?, en contra de los campesinos, ¿no?, nuestros hermanos del Ande. Para ellos no había justicia, ¿no?, porque lo trataban como una persona inferior, ¿no?, como personas inferiores, sin educación. ¿Gracias a quién? A nuestras autoridades del poder. Los representantes más sobresalientes son Manuel González Prada, Clorinda Mato de Turner, Teresa González de Juanín, Mercedes Cabello de Carbonera y Abelardo Gamarra. Son los máximos exponentes del realismo peruano. ¿Ya? Por favor. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, otra de las íconos de la literatura peruana, el realismo, Clorinda Mato de Turner, en donde también nos muestra, pues,
en su obra Aves sin nido, de qué manera se comportaban ¿no? Por ejemplo, los ricos, las autoridades en contra los indefensos peruanos, en este caso, los campesinos, ¿no? Entonces, y aparte de eso, pues nos dan alternativas de soluciones, ¿no? Una de las alternativas que plantea, por ejemplo, Manuel González Prada es de que primero son los peruanos, esos peruanos que viven en las alturas de nuestro país, los verdaderos peruanos, deben tener los mismos derechos que los niños nacidos en Lima, los mismos derechos que, ¿no? que tienen los hijos de los ricos, de los gamonales, ¿no? Eso plantea Manuel González Prada. Y si es así, el Perú cambiará. Será una patria grande. Es un legado de Manuel González Prada. Muchas gracias, jóvenes. Eso ha sido todo por hoy. Por favor, se le recuerda de que deben leer los textos que hay ¿no? ¿no? en sus libros para así desarrollar todas las actividades, ¿no? en horas de la tarde. Muchas gracias.